La anterior semana hemos empezado hablando otra serie que hemos llamado las bienaventuranzas. En las bienaventuranzas, el Señor Jesucristo describe las características del cristiano, cómo es el cristiano, cómo es aquel que llega a conocer al Salvador Jesucristo. Y el día de hoy vamos a continuar hablando de esta serie de mensajes. El primer sermón se ha tratado acerca de bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el pobre en espíritu había sido aquella persona que se desnuda delante de Dios espiritualmente. Es aquel que se declara en bancarrota espiritual delante del Señor Jesucristo y se entrega a Él. Se despoja de todo el bagaje que trae en su vida, de todo lo que piensa que es en su propio concepto, y se presenta delante de Dios así como Él es. Y entonces el Señor Jesús los recibe. Por eso que dice la Escritura, y Jesucristo dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea que es imposible obtener el reino de los cielos si uno no se humilla, si uno no se quebranta delante de Dios, si uno no se despoja de todas las cosas que a veces dice que es. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de los que lloran. Dice también así en Mateo capítulo 5, versículo 1 al 12, pero vamos a leer el versículo 4, dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y más antes dice así el versículo 1, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Padre, bendice tu palabra, háblanos como siempre, con aquel que mora dentro de nuestros corazones, con el Espíritu Santo de la promesa. Y háblanos, Señor, ¿quiénes son aquellos que lloran, Señor? Te pedimos que tú nos hables en nuestro corazón, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Entonces, estábamos diciendo que la Escritura dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ya habíamos hablado que son los pobres en espíritu, y el día de hoy vamos a hablar por qué Jesucristo dijo, bienaventurados los que lloran, ellos recibirán consolación. El asunto es, la pregunta es, ¿a qué tipo de llanto se está refiriendo el Señor Jesucristo? Tal vez debiéramos preguntarnos más bien por qué está diciendo Jesucristo a quiénes se refiere cuando Él está diciendo los que lloran. Tal vez tendríamos que pensar realmente cuáles son los motivos que hacen a las personas llorar. ¿Cuáles son los motivos porque alguna vez en tu vida has llorado? Yo creo que todos hemos llorado en nuestra vida, por una y otra cosa, por diferentes razones. Pero tal vez el día de hoy deberíamos de hacer un stop, un alto, para analizar las razones por las cuales hemos llorado. Jesús estaba hablando de llanto, de lloro, pero obviamente esta es otra paradoja que Jesucristo presenta. Una paradoja es una figura literaria que es una contradicción aparente. Está diciendo Jesucristo, bienaventurados, y bienaventurados quiere decir felices, quiere decir afortunados, quiere decir bendecidos, quiere decir dignos de ser felicitados, los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Por qué le tendrían que felicitar a uno porque está llorando? Obviamente Jesucristo está hablando de otra cosa. Nuestro Señor está tratando de decir que el llanto al cual Él se refiere no es el llanto común y corriente que las personas tienen en su vida diaria. Jesús está hablando de un llanto totalmente diferente. Está hablando tal vez de una tristeza espiritual que tendría que tener todo ser humano. Mi pregunta es a veces, si nosotros lloramos por los muertos, cuando alguien se va de nuestro lado, ¿cuánto más tendríamos que llorar si nosotros vamos a morir algún día eternamente? Tendríamos que estar llorando ya en nuestro velorio espiritual el día de hoy. Si sabemos que un día no vamos a heredar la vida eterna, es el tiempo de pensar de manera racional, que si un día sé
que no voy a ir a la gloria de Dios y que voy a morir eternamente, debería de estar llorando ya por mi futuro entierro espiritual. Jesucristo ha estado hablando de esto. Él no ha estado hablando de un llanto común y corriente que a veces tenemos en la vida normal. Él estaba hablando de la concepción que todo ser humano tiene que tener en relación a lo que es la muerte espiritual, la muerte en el futuro, cuando una persona sin esperanza será separada completamente de Dios si aquí en la tierra no toma la decisión de entregarle su vida al Salvador Jesucristo. Quiero invitarte a pensar en este tiempo de manera racional, ¿por qué realmente debemos llorar? ¿Qué realmente debe darnos razón para llorar? Tal como existe un cielo, querido hermano y amigo, existe una condenación eterna. Tal como existe el cielo, existe también el infierno. Y por eso el día de hoy vamos a hablar de aquellos que son bienaventurados, de aquellos que lloran. Hemos dicho la anterior semana que bienaventurado significa ser feliz, afortunado, bendecido y digno de ser felicitado. Estos son los significados de la palabra bienaventurado. En este sermón Jesús inicia su exposición de la palabra del Señor después de haber estado 40 días en el desierto ayunando y orando. Después de que fue tentado por Satanás, sale de la tentación del desierto y va a esta montaña, a las regiones de Galilea. Y ahí empieza a sanar a todos los enfermos. Dice que sanó a cuanto enfermo venía, capítulo 5 de Mateo, usted ve allá. Dice que sanaba a los enfermos y liberaba a los que estaban poseídos y la gente decía, oh, un gran profeta se ha levantado el día de hoy. Y lo veían todo lo que él hacía, porque él estaba lleno del Espíritu Santo, él mismo era el Espíritu Santo. Y entonces él empieza a hablar este sermón de la montaña y empieza a decir la primera cosa: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y continúa diciendo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Estoy seguro que muchos de ellos no le entendían lo que Jesús estaba diciendo, porque es una contradicción aparente. ¿Cómo una persona que llora puede ser feliz a la vez? ¿Cómo una persona que está llorando puede decirse que es digna de ser felicitado con la palabra bienaventurado? Hay otra acepción para la palabra bienaventurado también, y es gozoso. Gozosos los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Es una contradicción aparente. Esta es una figura del lenguaje que el Señor Jesucristo utilizaba para fijar sus enseñanzas y hacía que el aprendizaje que sus discípulos tenían se quede en su mente y en su corazón. ¿Por qué tendrían que ser bienaventurados los que lloran? ¿Por qué tendrían que ser felices, afortunados, bendecidos, dignos de ser felicitados y además gozosos los que lloran? Lógicamente, cuando el Señor dice estas palabras, está pensando en aquellos que lloran por un motivo específico que no es el motivo común y corriente. Pero ¿cuál es este motivo del cual Jesucristo está hablando? Y dice, los que lloran. Y la primera cosa que vamos a hablar es algo que le pasó al rey David. En el Salmo 42, dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? La primera cosa que podemos entender de los que lloran es de aquellos que lloran espiritualmente por la presencia de Dios. Aquellos que están buscando a Dios y no lo están encontrando. Aquellos que tratan de entender a Dios y tienen una sed natural que Dios les ha puesto en su corazón, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así brama por ti, oh Dios, mi corazón. Y por eso Jesucristo está diciendo, bienaventurados los que lloran, porque los que lloran son aquellos que anhelan saber de Dios, anhelan la presencia del Señor. Cualquier lloro no califica para ser consolado. Muchos lloros tienen diferentes razones y a veces lloramos por llorar, ¿no es cierto? Vemos una película y lloramos. No se está refiriendo a eso. No se está refiriendo a eso, que los que lloran por ver una película serán consolados. No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a los que lloran por el deseo de la presencia de Dios en su vida. He conocido personas que buscan por mucho tiempo al Señor. Y van a una iglesia, van a otra iglesia, van a un sermón, a otro sermón, llega un predicador, va a otro predicador y no llegan a encontrarse con el Señor Jesucristo. Pero su búsqueda continúa, su búsqueda continúa.
He conocido también otras personas que dicen, pastor, si yo hace 20 años hubiese conocido el Evangelio del Señor Jesucristo, hoy mi vida sería totalmente diferente. No sería lo que hoy soy, sería totalmente diferente. He estado buscando esto tanto en mi vida, tanto tiempo he estado buscando en mi vida. No he encontrado respuesta para esto en mi vida. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que anhelan la presencia de Dios en su vida, porque ellos serán consolados, ellos recibirán respuesta. Aquel que busca de todo corazón la presencia de Dios encontrará, dice la presencia del Señor. No hay un buscador sincero de Dios que no encuentre a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si usted busca sinceramente a Dios, pero de veras le está buscando, usted le va a encontrar y la presencia de Dios se va a manifestar en su propia vida. Pero hay un tipo de lloro que sí califica para ser consolado. Ese tipo de lloro es por experimentar la presencia de Dios en nuestra vida, de una vez y para siempre, cuando nosotros anhelamos a aceptar al Señor Jesucristo como Salvador de nuestras vidas. Ese es el lloro que califica. Y también sabe, hermano, mira lo que dice David en el Salmo 51. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu justicia y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hay más para leer en este Salmo 51. ¿Saben cuándo escribe Salmo 51 David? Después que él pecó. Un día David tenía que ir a la batalla y Dios le dijo que vaya a la batalla, pero él dijo, me voy a quedar, esta vez voy a escoger quedarme. Y cuando estaba ahí en pleno ocio, en la otra terraza, ve una mujer que se estaba bañando. Y ahí era la esposa de uno de los generales, la manda a traer y ahí comete un pecado. Y viene el profeta Natán después de tiempo y le dice, hay un hombre que tiene muchas ovejas y hay uno que tiene una sola ovejita. El que tiene muchas ovejas ha tomado la oveja del que tenía una sola ovejita. ¿Qué se debe hacer?, le dice al rey. Y el rey dice, ese hombre debe morir. Y el profeta Natán le dice, ese hombre eres tú. Eso es lo que tú has hecho. Y él se da cuenta, dice, he pecado. Soy rey, he pecado. Y entonces escribe este Salmo 51, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. No se quería ni mirar, yo creo que no se ha acercado al espejo David, no quería mirar su cara, porque no tenía valor de mirarse su propia cara. ¿Sabe, hermanos? Bienaventurados los que lloran, son aquellos que lloran por su propia condición pecaminosa y se arrepienten delante de Dios. Cuando Jesús decía, bienaventurados los que lloran, estaba diciendo, bienaventurados aquellos que saben reconocer cuando meten la pata. Bienaventurados aquellos que lloran cuando se dan cuenta que han cometido el pecado. Bienaventurados aquellos que lloran cuando se dan cuenta lo que son y delante de Dios se quebrantan y se humillan y se piden perdón de Dios. Pero ¿sabe qué he visto mucho en la cultura latina? Cuando alguien es sorprendido en alguna falta, ¿y qué? ¿Y qué? En lugar de humillación, orgullo. En lugar de humillación, quebrantamiento y perdón, soberbia. Queridos hermanos, el Señor Jesús dijo, bienaventurados los que lloran. Los que lloran son aquellos que tienen convicción de su condición pecaminosa y se arrepienten delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. David estaba arrepentido por lo que había hecho. Pero le voy a decir una cosa. David no estaba con ese arrepentimiento ganando el cielo. Lo que él estaba ganando solamente era el perdón de Dios. Pero cuando Jesús viene, Jesús está hablando de la salvación del alma. No hay salvación del alma para una persona que no se arrepiente de corazón sincero. El arrepentimiento no es reforma en nuestras vidas.
El arrepentimiento no es solamente sentimiento de culpa y me pesa mi conciencia. Bueno, ahora estoy bien, ya me he hecho pesar mi conciencia. Con piedra más grande voy a golpear mi pecho. O esta semana me voy a castigar, no voy a ir al cine porque he hecho mal la anterior semana. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es cambio de actitud. Decir, estoy andando por el camino malo, me doy cuenta del malo, ahora me voy a volver y voy a andar por el camino bueno. Voy a empezar a andar bien. Voy a cambiar, voy a ser diferente. Eso es arrepentimiento. Por eso dice el Señor Jesucristo, bienaventurados los que lloran, aquellos que se dan cuenta de su condición pecaminosa, de su pecado, se han dado cuenta que han hecho mal, se dan cuenta que han hecho mal, se arrepienten y se hacen doler por su pecado y entienden que no van a hacer más. Esos van a recibir consolación. Esas lágrimas que caen de nosotros cuando nos damos cuenta que hemos hecho mal, y en este caso, cuando nos damos cuenta que vamos a ir al infierno, la muerte eterna nos espera, nos arrepentimos y lloramos delante del Señor. Esas lágrimas recibirán consolación con la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? El arrepentimiento del pecado trae consecuencias de perdón y salvación para aquel que lo hace. ¿Se da cuenta cuántas cosas el Señor Jesús decía en una sola oración? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran por los pecados de los otros. Job, siervo de Dios, perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, dice la Escritura. Dice que oraba por sus hijos todos los días. Decía, Dios mío, voy a orar por mis hijos. Por ahí, el día de hoy, mis hijos, en lenguaje común, han metido la pata. Tal vez han hecho algo malo mis hijos, Señor. Tal vez en su juventud han hecho cosas, Señor, Dios mío, yo voy a orar para que no te ofenda lo que estos muchachos han hecho. Cámbiale sus corazones. Y tal vez alguna vez él lloraba con lágrimas por sus hijos. Tal vez ellos no comprendían el servicio al Señor. Y entonces él lloraba por sus hijos. Nehemías oraba por los pecados del pueblo. Decía, Señor, te voy a confesar los pecados del pueblo con los cuales te hemos ofendido. Te voy a confesar los pecados del pueblo. Y lloraba. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ese tipo de llanto quiere el Señor. Que seamos conscientes no solamente de lo que hemos hecho, sino de lo que los demás también están haciendo. Y que podamos ser capaces de doblar rodillas para orar y ministrar en oración a nuestros hermanos que tal vez no están con nosotros. Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro. Él estaba llorando porque no era el tiempo de que Lázaro parta, por eso Él lo resucitó. Queridos hermanos, hay diferentes razones para llorar, pero cuando el Señor Jesucristo se refiere a llorar específicamente acá, se está refiriendo a llorar por nuestra condición pecaminosa. Si uno se da cuenta que ha hecho mal, que las cosas no están bien, tiene que arrepentirse. Y si esas son lágrimas por ese dolor que siente, entonces Dios le va a dar consolación. Y mire lo que dice la Escritura. En Juan 14, 15 al 31, dice así. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo os rogaré al Padre y os daré otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros todavía un poco, y el mundo no me verá, mas pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Qué linda la palabra del Señor. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolador. La consolación. Y el consolador es el Espíritu Santo de la promesa. Si usted llora y se arrepiente por sus pecados, usted recibirá consolación. Usted recibirá al consolador, que es el Espíritu Santo en su vida. Y esto es lo que sucede cuando usted le entrega su vida al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dice que le sella con el Espíritu Santo la promesa, que es el anticipo de nuestra salvación, es nuestro pedacito de cielo que mora en nosotros, es el anticipo de lo que vamos a vivir allá en la eternidad con Él. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, recibirán al Consolador, al Espíritu Santo, cuando le entreguen su vida al Salvador Jesucristo. Amén. Esos son los bienaventurados. Y eso dice la Escritura en Juan 14, 15 al 31. Cuando se recibe al Señor Jesucristo, también recibimos al Espíritu Santo
de una vez y para siempre mora en nosotros. La Escritura dice que nosotros somos sellados con el Espíritu de la promesa. Tener al Espíritu Santo es la consolación, pues Él es el consolador y Él es el final de todas nuestras desgracias. Puedo decirte una cosa, no importa cuántos problemas puedas tener en tu vida, no importa cuántos desafíos puedas tener en tu vida, tal vez en este momento estás sufriendo una situación difícil en tu vida, tal vez tienes que tomar una decisión difícil y estás sufriendo en tu corazón, pero quiero decirte una cosa, que si tú un día le has entregado tu vida al Salvador Jesucristo, tienes al Consolador dentro de ti, tú ya tienes quien te consuele. Y ese es el final de toda desgracia, porque cuando tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, no importa que la tormenta arrecie alrededor de nosotros, nosotros tendremos gozo, nosotros tendremos paz. Por eso dice Jesucristo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Felices, afortunados, bendecidos, dignos de ser felicitados, gozosos los que lloran, porque ellos recibirán consolación, porque tienen al Consolador, tienen al Espíritu Santo de la promesa. Eso dice la palabra del Señor. Queridos hermanos, recibirán consolación, el perdón de pecados y salvación. Los que realmente se dan cuenta de su condición pecaminosa y de su necesidad de salvación y se lamentan por ella, recibirán consolación. Vienen delante de Dios con llanto espiritual por el dolor y la pena que el pecado les ocasiona. Y entonces vienen a Jesucristo y le entregan su vida y obtienen la salvación de su alma. Pues sin arrepentimiento, queridos hermanos, no hay perdón de pecados. ¿Recuerda el hijo pródigo? El hijo pródigo le dijo a su papá, eran dos hijos. El menor dice, yo me voy a ir lejos, papá, dame nomás todo mi dinero, ¿ok? Dámelo todo mi herencia, dámelo mi tarjeta de crédito, todo lo que has juntado para mi college, dámelo, yo sabré cómo gasto mi dinero, entregámelo a la otra casa que has comprado y me voy a ir lejos de aquí. Y lo primero que hace el hijo pródigo se va a Las Vegas, ¿no? Muy lejos es, ya Ocean City se va. Y empieza a jugar y gastar su dinero y lo acaba todo. Su tarjeta de crédito está completamente endeudado. Y no tiene dónde alojarse, no tiene dónde, ahí en la arena está durmiendo en la playa. Y un día dice, pero en la casa de mi papá se come bien. Lo que voy a hacer es, me voy a arrepentir porque mi papá es bueno. Me voy a arrepentir de verdad. Y de verdad voy a cambiar. Y si Él me devuelve dinero, ya no voy a venir a gastar aquí, a este lugar. Voy a vivir bien. Me voy a arrepentir, me voy a levantar, voy a ir a mi padre y le voy a decir, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de llamarme tu hijo, Señor. Si quieres recibirme en tu casa como un humilde jornalero, pero recibime, Señor. Y él dice, voy a pedir mi oportunidad. Y entonces el hijo pródigo vuelve a su casa. Y su papá estaba desesperado esperándole. Y ahí aparece caminando por la Buckley Road. Como nadie le quería dar ride, el pobre está así, caminando, sus calzados gastados de abajo. Y ahí su hijo aquí, su papá le está esperando en la esquina. Ahí está mi hijo, dice, ahí está mi hijo. Y entonces dice, le haremos fiesta aquí, le daremos el mejor vestido, le pondremos anillo a su dedo, porque mi hijo estaba perdido, ahora lo he recuperado. Estaba muerto, ahora vive. Su hermano se enoja porque él dice, yo he estado tanto tiempo contigo y ni siquiera hamburguesas del frente de McDonald's me lo compras. Para mí haces, para él haces, preparas aquí con catering, comida especial y para mí ni siquiera McDonald's. ¿Cómo puedes hacer eso? Pero quiero decirle, hermano, sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Aquel que no llora por sus pecados no verá la gloria de Dios. Aquel que no se arrepiente de las cosas que ha hecho, no será consolado, no heredará la vida eterna. Porque aquellas lágrimas de arrepentimiento por el pecado que hemos hecho, aquellas lágrimas traen el perdón de Dios hacia nuestras vidas. Si en tu vida te has encontrado en tremendas dificultades y has pecado contra el Dios vivo y verdadero, hoy es el día en que debes arrepentirte y venir delante del Señor, entregarle tu vida al Salvador Jesucristo para salvación de tu alma. ¿Cuántos dicen amén? Este es el día de tu salvación. Este es el día que Dios ha escogido para ti. Y también la palabra del Señor habla y dice, bienaventurados los que lloran por los otros. Hermanos, hace 2 años he estado en Granada con el objetivo de poder integrar a este ministerio Hispanos en Cristo
la parte hispana de Emmanuel Bible Church, a las misiones mundiales, a las misiones locales, a las misiones domésticas, a todo lo que concierne predicar el Evangelio del Salvador Jesucristo. Queridos hermanos, nosotros no solamente debemos llorar por nuestros pecados para salvación de nuestras almas. Hay muchos de nuestros hermanos que están llorando por el resto del mundo para salvación de sus almas. Y nosotros estamos cómodos, ocupados a veces solamente de hacer dinero. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Si nosotros lloramos por aquellos que necesitan salvación en la India, en los países del Medio Oriente, en Latinoamérica, en lugares aquí en los Estados Unidos donde nadie lleva la palabra del Señor, recibiremos consolación, recibiremos el apoyo del Espíritu Santo, porque dice la palabra del Señor, el mismo Jesucristo dijo, no teman, porque ustedes no serán los que hablen, sino el Espíritu Santo que mora en ustedes hablará por vosotros la palabra de Dios para que ellos sean convencidos, y en última instancia el Espíritu Santo es el que convence de justicia, de juicio y de equidad a las personas. Dios solamente utiliza tu boca, tu preparación, pero quien realmente hace el cambio en el corazón es el Espíritu Santo de la promesa. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Existen muchas personas alrededor del mundo llorando por la salvación de sus almas. Y el mismo Señor Jesús dijo, la mies es mucha, los obreros son pocos. Pocos son los que se quieren dedicar a las cosas del Señor. Pocos son los que quieren dedicar su vida al ministerio y a la obra del Señor. Y aquel que lo quiere hacer es digno de ser apoyado. Queridos hermanos, bienaventurados los que lloran por los pecados propios y por los pecados ajenos. Esos recibirán consolación. Así que Jesús ha estado hablando desde aquel tiempo hasta el día de hoy, que para heredar la vida eterna necesitamos compungirnos por nuestros pecados. Que para heredar la vida eterna necesitamos compungirnos de las cosas que hacemos y necesitamos colaborar con el reino del Señor, de llevar el Evangelio a toda criatura. Hermanos, que Dios nos haga a nosotros instrumentos útiles de llevar el Evangelio y que nosotros el día de hoy, si tenemos que arreglar una cuenta con el Señor el día de hoy, arrepentirnos, nos arrepintamos. ¿De qué estás llorando? La verdadera razón para llorar es darse cuenta que un día cuando nos muramos, si no tenemos la salvación garantizada, vamos a ir a arder en el infierno para siempre. De eso sí debemos llorar. Nuestro velorio anticipado estamos viviendo si nosotros no tenemos la salvación de nuestra alma. ¿De qué lloramos? Algunos lloran porque han perdido su automóvil. Algunos lloran porque han perdido un ser querido. Algunos lloran porque han perdido su tarjeta de crédito. Algunos lloran porque han perdido su chequera. ¿Por qué estamos llorando? El verdadero motivo de llorar es la salvación de nuestra alma. ¿Sabes que vas a ir al cielo? Si no sabes que vas a ir al cielo, el día de hoy debes llorar un llanto sincero delante del Señor y entregarle tu vida al Salvador Jesucristo. Vamos a orar. Bendice, Padre, tu palabra y háblanos otra vez, Señor, en nuestro corazón. Que el día de hoy, Señor, que has tocado corazones, hagas que tus hijos, Señor, se reconcilien contigo. Que si de veras, Señor, no se han compungido en su corazón, el día de hoy